¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos por este ratito. Lo pueden ver también Agustín por el YouTube, además de escucharlo por la radio. Quienes están con una computadora, un teléfono a mano, pueden entrar a YouTube y verlo también a Agustín porque está conectado por Zoom. Agustín, arranco por una reflexión que te vi que hiciste en las últimas horas que tiene que ver con el kirchnerismo. El kirchnerismo está, cuanto en la situación más extrema, es capaz de, para destruir todo, hacer cualquier cosa, decías en una entrevista que hiciste hace algunas horas. ¿Crees que hay conciencia dentro de los sectores no kirchneristas de esta situación? Mira, el kirchnerismo se sobregiró, se pasó de la raya durante la campaña electoral de las elecciones últimas, es decir, después del triunfo del mes de septiembre en provincia de Buenos Aires y en esos 49 días que faltaban para las elecciones del domingo 26 de octubre. Digo que se sobregiró porque cayó en una suerte de triunfalismo autodestructivo. Ellos empezaron a reivindicar su capacidad de afectar la economía argentina y se vanagloriaron de lo que se caracterizó primero al parecer como una especie de eslogan de campaña y después como una realidad totalmente tangible como riesgo Cuca. El riesgo Cuca para ellos fue un motivo de honra, un motivo de autoglorificación y finalmente el tiro le salió por la culata. Yo tengo la impresión de que el kirchnerismo ha vuelto a una instancia muy parecida en la que quedó después de noviembre del 2023, es decir, fragmentado por todas partes. Cristina Kirchner le echa la culpa a Axel Kicillof por desdoblar las elecciones en provincia y tiene razón. Y Axel Kicillof y los suyos le echan la culpa a Cristina por la estrategia electoral y el armado de las listas y también tienen razón. Hoy en la Argentina ya no hay un peronismo, ni siquiera el peronismo está encaminándose a consolidar un liderazgo nacional, sino que ha quedado tan roto como después de noviembre del 2023. Todo lo que le queda al kirchnerismo es tratar de patalear. ¿Cuándo? No tanto en el 2026, sino en el 2027, es decir, en el próximo proceso electoral. Ellos ya han confirmado la capacidad destructiva que tiene la posibilidad de que retornen al poder para un plan de estabilización económica y de desarrollo económico del país y van a usar toda esa munición gruesa nuevamente en el año 2027. Claro, estamos de acuerdo, coincido. Entiendo que si el plan económico y también las reformas que propone el gobierno en materia complementarias a las que al reordenamiento macroeconómico que ya hizo, el efecto o el impacto del kirchnerismo va a ser menor en el sentido de que las reformas, si llegan para quedarse, ese riesgo y ese riesgo Cuca, como lo llama el gobierno y el presidente y vos mismo, va a ser menor y el poder de incidencia también. Ahora, para eso tienen que salir las reformas. A mí me preocupa, no sé cuál es tu mirada al respecto, que el gobierno vuelva a enmarañarse en internas y que se pierda un tiempo clave que es el tiempo de las reformas, que es lo que arranca de acá en adelante, sobre todo el 10 de diciembre y Sí. el 2026, ¿no? Mira, yo quiero volver a lo que estaba en juego, digo, para responder el punto que es muy importante lo que estás planteando. ¿Qué estaba en juego el domingo 26 de octubre? ¿Estaba en juego las reformas de segunda generación, como se las llama desde el mileísmo? ¿Estaba en juego tener una gravitación particular sobre el poder legislativo? No, había algo mucho más profundo en juego. Lo que estaba en juego era la continuidad del gobierno de Javier Milei. Lo que se estaba preguntando todo el electorado era si a partir del lunes 27 de octubre Javier Milei podía seguir gobernando, si el dólar se le iba a la estratosfera, si el riesgo país se le iba a la estratosfera o no, y si con esas condiciones macroeconómicas el gobierno tenía algún futuro. Bueno, al final el resultado sorprendió a todos, prácticamente 41% del electorado optó a nivel nacional por el proyecto de Javier Milei y esto significa una relegitimación del proyecto libertario de cara a las reformas de segunda generación. Para que entienda la gente, las reformas de
primera generación son lo que ya pasó en estos casi 2 años. Es decir, políticas de shock, ajuste para lograr el equilibrio fiscal, desregulaciones en sectores específicos de la economía, freno a la emisión monetaria, el ancla cambiaria, el ancla fiscal, reordenamiento de las instituciones, reducción de ministerios, recorte del gasto público, etcétera. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene y para qué se necesitan los consensos? Porque el gobierno, por más que haya tenido muy buen desempeño electoral el pasado 26 de octubre, no tiene mayoría propia. Tiene que todavía dialogar y hacer acuerdos y sentarse a discutir con, digamos así, los sectores moderados, los sectores moderados. ¿Qué se necesita ahora? Una reforma tributaria, una reforma fiscal que reduzca la carga impositiva, que simplifique el sistema impositivo, que fomente la competitividad de la economía argentina, y por otro lado una reforma laboral, es decir, una reforma que haga más flexible el mercado de trabajo, que formalice a millones de trabajadores que están en la informalidad, están en negro. Tienen que facilitar la contratación, facilitar el despido, que haya mayor libertad en los acuerdos contractuales. Todo esto es lo que se enmarca como reforma de segunda generación, sumado a la reforma del Código Penal para seguir combatiendo los problemas de inseguridad que venían muy álgidos, sobre todo en el año 2023. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Obviamente, unidad hacia adentro. Yo creo que las designaciones recientes, por ejemplo, se ha interpretado habitualmente en la prensa de que la designación de Adorni era una afrenta para el sector Caputo. Yo la verdad tengo mis dudas. Manuel Adorni es sumamente respetado por la gente de las Fuerzas del Cielo. Y en el caso de Santilli hay quienes lo interpretan como una mera incorporación del PRO a la gestión. Bueno, yo diría, en realidad lo de Santilli se parece más a lo de Patricia Bullrich en el 2023-2024, que a una inserción de un hombre puro del macrismo en la Libertad Avanza, con lo cual el gobierno tiene su impronta propia, tiene su identidad política, no ha caído en el error de sobregirarse como si caímos, y me incluyo en el error en mayo de este año cuando se ganó en Ciudad de Buenos Aires, se tendieron puentes con los gobernadores, de inmediato se hizo reunión con 20 gobernadores, y entiendo que la estrategia de cara al nuevo Congreso pasará por lograr llevar esos cerca de 110 que van a estar entre el bloque de la Libertad Avanza más aliados a lo que se necesita para tener mayoría para poder impulsar las reformas. Así que en realidad yo creo que todo está bastante sobre ruedas, Nacho. Muy interesante lo que decís, incluso hasta siendo vos mismo autocrítica de no sobregirarse. El presidente lo ves en esa línea de equilibrar el tema dentro e internamente para calmar aguas y para que no haya más esta energía desperdiciada. Sí, a ver, en dos sentidos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Esto tiene dos dimensiones. Siempre hay que pensar la Libertad Avanza en términos de dos dimensiones. Acordate, por ejemplo, cuando fue lo del Movistar Arena, que siempre se pensó si esto era agradable o no hacia afuera, cuando en realidad era una estrategia para consolidarse hacia adentro, para renovar la fuerza política hacia adentro. Bueno, en este caso es lo mismo. Pensemos hacia adentro y hacia afuera. El presidente, cuando se ganó y se dio un batacazo porque nadie lo esperaba, el 26 de octubre pasado, el presidente dio un discurso que distó de ser eufórico, distó de ser excesivamente triunfalista. Al contrario, la mayoría del tiempo se lo dedicó a hablar sobre aquellos actores de la política nacional que son razonables, que no son parte de la Libertad Avanza, pero con los cuales se puede llegar a acuerdos sobre temas que todos sabemos que el país necesita, insisto, reforma penal, reforma tributaria y reforma impositiva, y se dedicó también a hablar sobre el nuevo Congreso. Ya no tenemos el viejo Congreso caracterizado como tirapiedras, sino que a partir de diciembre de este año tendremos un nuevo Congreso que esperamos que sea más razonable. Yo creo que ha habido, Nacho, en ese sentido, aprendizaje político. Ha habido, bueno, digamos así, un desembarco de un partido totalmente nuevo, de gente que está haciendo experiencia política al andar y que entendió que el triunfalismo de mayo de este año no fue una buena estrategia y ahora hay que sacar este país adelante. No lo podemos hacer solo, tendremos que hacerlo con gente que no piensa en todo como nosotros, pero que son actores razonables de la política nacional. La última tiene que ver con Mauricio Macri. Te vi que
pedías un poco más de humildad a alguien que designó a Marcos Peña a la hora de calificar o descalificar funcionarios que elige el presidente Milei. Mira, me gustaría a mí ponerlo de esta forma, porque insisto, todo está anclado a los resultados del 26 de octubre. No quiero ser redundante, pero realmente ese es el parteaguas. El 26 de octubre tuvo lugar en la Argentina una elección de medio término que dejó un único líder político en pie. Repito, un único líder político en pie quedó a partir del domingo 26. Es el líder político de Javier Milei. Fíjate lo que pasó con el peronismo kirchnerista. La fractura entre Cristina y Kicillof nunca ha sido tan visible como hasta ahora, incluso a través de cartas públicas, cartas abiertas como la última de la señora. En el caso de las fuerzas del centro, las Provincias Unidas, esto que se esperaba que fuese la opción moderada en la Argentina, bueno, al final apenas raguñó el 7%, con lo cual tampoco es una opción. Y en el caso de Macri, bueno, el PRO contribuyó en su alianza con la Libertad Avanza. Recordemos que Macri tampoco hizo mucho en la campaña. De hecho, en el caso de Provincia de Buenos Aires, simplemente se limitó a reivindicar, si mal no recuerdo, al quinto de la lista, que era un hombre suyo. Y por algún motivo, Macri cree que se le debe consultar y se le debe seguir los pasos en lo que él cree que debe ser un jefe de gabinete. Y en realidad el presidente Javier Milei, Macri puede hacer sugerencias, pero si esa sugerencia no se toma, habla mal de él que haga un escándalo a través de un tuit que ha sido muy mal tomado, insisto, por gente de la Libertad Avanza, pero también por gente del PRO. Claro. La propia gente del PRO no entiende por qué Macri, después de un triunfo de esa magnitud de Javier Milei en las urnas, sale a decir quién tiene que ser el jefe de gabinete cuando todos sabemos que él no fue el mejor eligiendo su jefe de gabinete. A Marcos Peña se le achaca tanto propios como ajenos o ajenos como propios, haber sido un muy mal jefe de gabinete. Además, le achaca a Macri a Adorni no tener experiencia y en realidad la experiencia de Adorni es muy importante porque él como vocero oficial sabe perfectamente lo que pasa en cada uno de los ministerios porque tiene que salir a poner la cara todos los días por cada uno de los ministerios de la nación. Con lo cual, Adorni es un muy buen candidato. Además, Marcos Peña, que es un poco la referencia por contraste, tampoco era una persona de experiencia política cuando la puso. Y sin ir más lejos, Javier Milei tampoco es una persona de experiencia política y fue el presidente que controló un proceso que iba hacia una hiperinflación, que redujo la pobreza, que redujo la indigencia y que ahora, digamos, está camino a llevar reformas de segunda generación en los 2 años que vienen, con lo cual la vara de la experiencia política yo creo que es parte de la vieja política. Hay una nueva política que no reclama necesariamente tener años de experiencia política, sino traer ideas que sirvan para el país. Y las ideas de Adorni están perfectamente encolumnadas y alineadas a las ideas de Javier Milei, porque es tan outsider como Milei en todo esto. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha